Hola, hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un poquito más tarde. Pues ya me veis aquí. Bienvenidos al canal, sed bendecidos. Vamos a hablar sobre Dolores Cannon, un poquito más. Porque, bueno, Dolores Cannon tiene un libro, escribió un libro que fue editado en 2014, precisamente en 2014 fue cuando ella trascendió. Así lo digo yo. Y bueno, pues la que sigue con su trabajo en la QHHT, la Quantum Healing Hypnosis Technical, que de traducción sería la técnica de sanación por hipnosis cuántica, ¿vale? Es su hija Julia Cannon, ¿vale? Ya está continuando, ¿no?, con la QHHT por todo el mundo, aunque bueno, ya no es Dolores, pero bueno. Ahí estamos. ¿Qué significa o a qué viene esta técnica? Que es pues una técnica de hipnosis que esta mujer pues nos dejó después de años de investigación, concretamente creo que fue desde el 79, ¿vale? Que ya comenzó hasta 2014, fijaros la de años, ¿no? No sé si fue en el 79 o en el 69, ahora que caigo, pero bueno. Fue cuando su marido se jubiló, se retiró del ejército, ¿vale? Porque, bueno, el marido de Dolores Cannon pues era militar. Ella, bueno, tenía su trabajo, pero cuando conoció a su marido, a John, ¿cómo se llama? Se llamaba, perdón. Bueno, pues ella dejó su empleo para ocuparse de su hogar, tuvo, no sé si 4 o 5 hijos y bueno, la verdad que ya cuando se emancipó el último, que en Estados Unidos, la verdad que bastante pronto, es a los, como todos sabemos, a los 18, ¿no? Ya marchado a la universidad, además, pues ella decidió ayudar a su marido en el nuevo trabajo que tenía al retirarse de la vida militar. ¿Y qué trabajo había escogido el marido de Dolores Cannon? Hacer terapias de hipnosis, nada más y nada menos. ¿Para qué? Bueno, pues hacían terapia de hipnosis nada menos que allí en el medio, en lo que es la zona rural de Estados Unidos, fijaros, o sea, sobre terapias de dejar de fumar, terapias para adelgazar y demás, ¿no? Entonces, bueno, tenían clientes, ¿vale? Y bueno, pues ahí estaban los dos trabajando cuando de repente un día llega una señora y bueno, al hacer la terapia de hipnosis, pues al entrar en trance esta mujer fue por un tema de sobrepeso, ¿vale? Pues bueno, resulta que esta mujer comienza a describirse a sí misma con menos edad, muchísimo más joven, en otra época, concretamente en la época de la ley seca, precisamente. Y está todo detallado en uno de sus libros, toda esta sesión de hipnosis que estoy comentando, ¿vale? Y es real, es totalmente real. Sus 19 libros son pregunta y respuesta. Las preguntas son de Dolores Cannon y las respuestas son del subconsciente de la persona pues a la que está tratando o a la que estaba tratando Dolores Cannon. Y bueno, pues lo que narra es subconsciente de estas personas, que bueno, si no es mediante esta hipnosis, pues no relatarían porque no nos acordamos de nuestras vidas pasadas. Ya os contaré por qué, ¿vale? Por el tema del velo del olvido y todo esto. Bien. Bueno, pues entonces, como os digo, empezó a describirse a sí misma, mucho más joven, en la ley seca, y bueno, describiendo con todo lujo de detalles absolutamente todo. Y luego Dolores Cannon lo que tenía era que preguntaba mucho, o sea, era como preguntaba todo tipo de detalles, ¿no? Entonces te hacías a la idea perfectamente, como si fuera un cuadro, como si fuera una película de todo lo que es el entorno de la persona que estaba describiendo, ¿no? de esa vida pasada que estaba viendo, ¿no? Gracias a la terapia. Como os digo, les pilló de sorpresa y bueno, pues Dolores Cannon decidió ir al registro. Bien, ya sabéis que en todos los lugares hay registros pues de todas las personas que han habitado en
pueblos, en ciudades y demás. Y fue al registro, fue a comprobar la información, comprobó que esa mujer efectivamente en esa época había vivido allí, en la época de que decía, todo cuadraba. Bueno, como ya os digo, esto fue una sorpresa, pero ella decidió seguir investigando, porque era una mujer muy muy curiosa y además pues se consideraba pues eso, una reportera, ¿no? Bueno, una reportera de más que terapeuta, más que escritora, se consideraba reportera. Y es que es eso, que ya os digo, que preguntaba de todo a sus pacientes. En un principio lo que hizo fue escoger a voluntarios, es decir, no les cobraba, pero les hacía la terapia de hipnosis, pues para ir probando, ¿no? Uno por uno iba a los registros de la ciudad de la que le hablaban, del lugar, pues eso, se informaba de la época, lo comprobaba todo, hasta que ya llegó un momento que después de tantas y tantas personas, pues con historias de vidas pasadas que ella había corroborado en los registros correspondientes, decidió dejar de hacerlo. Decidió dejar de hacerlo y creer exactamente todo lo que allí se daba en las sesiones de hipnosis. Estas personas, aparte de narrar vidas pasadas en el planeta Tierra, comenzaron a narrar vidas pasadas también en otros planetas. ¿Bien? Y ahí fue donde la historia pues ya se salió, digamos, de lo convencional, entre comillas, puesto que había un precedente con Brian Wells, ¿vale? que también le pilló de sorpresa en una sesión de hipnosis, ¿no? de un paciente, pues pasó de la niñez a una vida pasada. Bueno, un poquito más tarde. Hasta luego, mis amores. Adiós.